Bueno, vamos a leer entonces Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Recordamos que estamos en este estudio que tiene que ver principalmente con lo que es el bautismo o previamente el bautismo. Y hemos visto cómo a partir del nuevo nacimiento, de que Cristo ahora es nuestro Señor, nuestro Salvador, cambia rotundamente nuestra relación con Dios, con su palabra y por supuesto con el pueblo del Señor. En ese aspecto también tenemos que ver de qué manera afecta eh, este nuevo nacimiento, esta nueva vida que tenemos en Cristo, nuestra vida cotidiana. Es por eso que aquí en Romanos 12 nos va a brindar a nosotros, o a partir del capítulo 12, una serie de, de enseñanzas prácticas que van a tener que dar, o que se van a tener que mostrar, mejor dicho, en todo lo que es la vida del creyente. Comienza hablándonos justamente del culto al Señor, de qué manera nosotros vivimos de una forma práctica esa fe que hemos profesado o esa fe que hemos señalado tener. Recordemos que la fe en Cristo o la fe de Cristo no es una declaración de fe, sino que es una demostración, es una fe que se manifiesta, así como se manifiesta el carácter, como se manifiesta los deseos, los sueños. Es una fe que se muestra naturalmente, porque ahora somos de Cristo. Entonces, dice acá Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, lo agradable, lo perfecto. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función, eh, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bueno, este es un pasaje maravilloso, principalmente cuando nosotros vemos que nos está señalando, decíamos, en primer lugar la adoración, y en segundo lugar va a comenzar ya con una instrucción acerca de los dones. ¿Qué son los dones? Y por supuesto, principalmente, cuál es el uso de los dones, el uso espiritual de los dones. Entonces vemos allí que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y esto es interesante, principalmente porque el apóstol, él podía decir, yo como apóstol, porque tenía toda la autoridad por haber sido enviado por el Señor Jesucristo. Recordemos que apóstol significa enviado. Entonces, por haber sido enviado directamente por el Señor, y haber sido tomado, de haber sido confirmado por el Espíritu Santo cuando separó a Pablo y a Bernabé para esta obra, ¿no es cierto? Vemos allí que Pablo podía haber dicho, yo con la autoridad de apóstol les digo esto. Sin embargo, vemos que no fue así. Pablo no apela a su condición de apóstol, sino que él apela justamente a aquello que es común entre nosotros los cristianos, entre lo que va a apelar a aquello que tenemos en común todos los cristianos. Y tiene que ver, dice, os ruego por las misericordias de Dios.
Es decir, teniendo en cuenta la misericordia que Dios ha tenido al querer mirarnos con gracia y al querer tomarnos a partir de su gracia para hacernos hijos suyos, dice, les ruego por esto mismo, que consideren hacer lo que voy a decirles, pero no en base a mí o no en base a alguien particular, sino principalmente en esa misericordia, en esa gracia que Dios ha mostrado. Por esa gracia que Dios ha mostrado, eh, les digo lo siguiente, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Acá la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Y es interesante ver cómo, más allá de que aclara un poco, el apóstol está señalando, dice, que presenten su, por supuesto cuando habla de cuerpo no habla, ¿no es cierto? No está haciendo una división de lo que es el cuerpo, el alma, el espíritu, ¿no es cierto? Sino que está hablando de un todo, es decir, que todo su ser está tomando el cuerpo como nombrándolo al cuerpo para señalar todo lo que es el ser del hombre, todo lo que es el ser del cristiano. Entonces podríamos nosotros señalar esto y decir, Pablo acá está pidiendo justamente que toda nuestra vida, todo lo que somos, sea presentado delante de Dios. Y esto es muy, muy, muy lindo de ver, porque acá se nos está pidiendo justamente, o se nos está enseñando cómo debemos nosotros de conducirnos. Nunca se nos deja a nosotros los cristianos a la imaginación de cómo tiene que ser mi comportamiento o mi conducta delante de Dios, sino que se nos dice claramente, se nos dice de una manera tan clara cómo Dios está esperando que eh, sea nuestra conducta allí o a partir de que le conocemos a Él. Entonces dice que toda nuestra vida, todo nuestro ser, sea presentado delante de Dios. Ustedes saben que esta expresión, ser presentado delante de Dios, es una expresión muy importante porque era justamente, por ejemplo, cuando los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ellos tenían una parte de la ofrenda que tenía que ser elevada a Dios y puesta delante de Dios, así literalmente. Es decir, elevada, los sacerdotes tomaban esa parte del sacrificio y la elevaban, ¿no es cierto?, levantándola y la movían, ¿no es cierto?, de manera que la presentaban delante de Dios. El incienso que ellos ponían allí en el altar del incienso, en el lugar santo, eh, era un incienso que se elevaba a la presencia de Dios. Eh, Igualmente el candelero estaba allí como un testimonio justamente importante y, y los panes de la proposición o de la presentación estaban delante de ese candelero. Y esto también, decíamos, tiene todo un simbolismo, pero nos habla de que justamente cuál es el interés nuestro, cuál es el objetivo nuestro como cristianos. No es presentarnos delante de los hombres en primer lugar, no es justamente el agradar a los hombres, ni tampoco ser o digamos, cumplir las expectativas de los hombres, sino principalmente presentarnos delante de Dios, que todo nuestro ser sea elevado delante de Dios, sea puesto delante de Él, y dice como un sacrificio vivo. Es decir, que no sea una sola vez, no sea en una sola oportunidad, sino que toda nuestra vida
esté dispuesta a ser presentada delante de Dios como aquel sacrificio vivo, agradable. Y esto es importante de señalarlo, porque, ¿no es cierto?, hay cristianos que entienden que con la conversión se acaba la carrera, es decir, allí termina todo. Bueno, hemos sido pecadores, pero ahora somos de Cristo y se acabó. Bueno, la palabra de Dios dice todo lo opuesto. Dice que a partir de la cruz de Cristo, o a partir de que somos hijos de Dios por la fe en Cristo, eh, comienza o se inicia una nueva vida. Y esa nueva vida es para vivirla en plenitud, deleitándonos en aquel que ahora es nuestro Dios y en aquel que ahora es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces es el inicio, y ese inicio de esa nueva vida tiene que tener este signo o este aspecto importante, que es una vida totalmente entregada, es una vida totalmente entregada a Dios, que no tiene que ver con agradar, decíamos, ni a los hombres, ni colmar o cumplir, mejor dicho, las expectativas de los hombres, sino a Dios en primer lugar. Y dice aquí que se presenten a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La expresión santo sabemos que es algo separado para Dios. Entonces dice que su vida sea como aquellos sacrificios de la antigüedad, pero a diferencia de esos sacrificios, que sea un sacrificio vivo, es decir, algo que no se ofrece una sola vez, sino que está permanentemente dispuesto para Dios, que su vida sea, que esté dispuesta para Dios, dice, ¿por qué? Porque es algo santo, porque nosotros hemos sido separados para Dios, separados del mundo, del sistema de este mundo, de la mentalidad de este mundo. ¿Para qué? Para Dios, para ser presentados delante de Dios como un sacrificio vivo, separado y agradable a Dios. Es decir, que el primero que se agrade de nuestra vida, de nuestra conducta, sea Dios, ¿cierto? Y después, en consecuencia, lo van a hacer así también los hombres, seguramente. Pero a quién no podemos fallar, o quién es el primero y el primer lugar, y quién tiene el primer lugar en nuestra vida, en nuestras decisiones, justamente es Dios. Dice, porque este es vuestro culto racional. Y acá, a ver, no sé si lo aclara, dice, esa es la verdadera forma de adorarlo. Y cuando dice acá, ese es vuestro culto racional, pues la verdadera forma de adorarlo, nos está señalando algo interesante allí. Como decíamos, el Señor no deja a que cada uno adore como quiera. El otro día escuchaba a un hombre que justamente hablaba ahí en un debate en internet entre, ¿no es cierto?, una posición de un hombre que se decía cristiano con una persona que se llamaba católica o se identificaba como católica, católica romana, y decía, bueno, esta mujer decía justamente en el debate, bueno, yo como católica, yo no puedo imponer a nadie que crea como yo creo, que vea lo que yo creo. Creo que cada uno tiene que encontrar su camino y ver cómo se va a relacionar con Dios. Y este otro hombre que se denominaba cristiano, le dice, sí, exactamente, cada cual tiene que hacer su camino y encontrar de una forma muy personal a Dios. Esto, por supuesto, sacado de contexto, a nosotros nos sirve como un ejemplo. Y, ¿no es cierto?, vemos allí que el hombre, a pesar de que quiere buscar a Dios o hace el intento de buscar a Dios, sin embargo termina queriendo acomodar a Dios a sus propias creencias o de la manera que cree.
o que quiere creer, o que le conviene creer. Esta mujer decía que se sentía cómoda siendo católica, que había pasado por muchas religiones, pero se sentía en la comodidad, se sentía contenida en el catolicismo. Y el otro hombre, o el hombre, decía también sentirse bien como cristiano. Pero allí no está digamos, la razón, no está el sentido mismo de la fe. La fe no se basa en lo que a mí me hace bien, sino en la verdad de de quién, aquel que, ¿cierto? Yo me rindo, ¿cierto? Mi fe es verdadera porque es verdadero aquel a quien creo. Mi fe es leal, es fiel, considerando aquel que estoy adorando. Entonces mi fe tiene que verse acomodada o tiene que verse, ¿no es cierto?, ajustada de acuerdo a aquel a quien voy a adorar. En este caso el apóstol Pablo dice, esa es la verdadera manera de adorarlo. No como yo crea o como a mí me sienta más cómodo o yo crea que es mejor, sino como Dios dice y como a Él le agrada y de acuerdo al propósito, porque hemos sido santos o hemos sido santificados o separados para Él. Entonces, si somos santificados o separados para Dios, eh, somos objeto de su gracia, y naturalmente tiene que salir en nosotros también la respuesta de cómo adorarle a Él y serle agradable en esa adoración. ¿Y cómo es esa forma? Dice el apóstol Pablo, presentándonos nosotros, todo nuestro ser, como un sacrificio vivo. Es decir, que nuestro objetivo sea agradar a Dios de forma eh, primera, ¿no es cierto? Y luego nos va a señalar algo muy interesante. Comienza a hablar de la relación, después que habla de la relación con Dios, de cómo hablar o cómo relacionarnos y cómo vivir para Dios, va a hablar justamente de la condición y del propósito que tenemos siendo de Dios. Dice el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios les repartió a cada uno. Aquí está comenzando a decir algo importante. Y dice, hermanos, nosotros no podemos despegarnos una vez que entendemos que somos de Cristo, que Dios es nuestro Padre, no podemos comenzar a vivir de una manera individual o individualista, que vivamos nosotros para nosotros mismos y que nosotros creamos, ¿no es cierto?, que estamos en un lugar diferente al de los demás o que tenemos una condición diferente a la de los demás, sino que Pablo está diciendo que tengamos un concepto cabal de nosotros mismos. Y cada vez que leemos la palabra y leemos y vemos allí a lo largo de la Biblia de qué manera fue preparado eh, justamente la venida del Señor, de qué manera el Señor cuando vino entregó su vida, de qué manera luego que fue resucitado, Él ascendió y nos está esperando. La única forma de entender, ¿no es cierto?, y tener en nosotros, como dice Pablo, esa cordura para pensar de nosotros mismos, es justamente aquellos que han sido llenos de misericordia de Dios. No podríamos pensar el ponernos por encima de alguien, ¿no es cierto? Ponernos en un lugar como de superioridad, porque el Señor tuvo gracia hacia nosotros. Él se mostró con gracia. Entonces, si Él se mostró con gracia, nuestra vida tiene que ser consecuente a eso. Y dice que mostremos consecuencia en nuestra forma de pensar con respecto a nosotros. Y de nosotros podemos decir, nosotros somos
aquellos quienes Dios quiso y salvó eficazmente, por su gracia, por su misericordia. No podemos tener otro concepto de nosotros. Entonces luego dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera, y aquí comienza, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Otra vez vuelve a señalar, no somos tomados por Cristo, salvados en Cristo, para ser personas individualistas, para ser personas que crean que están por encima de otros y aún de otros hermanos, de ninguna manera, sino que se nos dice, pertenecemos a un cuerpo, con todo lo que eso lleva. Notemos que Pablo va a usar aquí la comparación de un cuerpo humano para hablar de una verdad espiritual. Y dice, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, hablar de miembros es hablar de que tenemos, por supuesto, un lugar, un propósito, ¿no es cierto? Y tenemos también una función. Un lugar, un propósito, una función, tenemos dignidad por ser parte del cuerpo de Cristo, eh, pero así también tenemos responsabilidades. Es decir, que el cristiano no fue hecho para ser una persona individualista que vive para sí misma o que vive conforme a sus propias ideas, sino que fue para vivir eh, en relación o en comunidad con otros cristianos, ¿no es cierto? Y de esa manera también dice que con esos cristianos tenemos relación, una relación más profunda que el hecho de saludarnos, que vernos, que digamos, ser personas más cercanas que con otros. Y se nos une el estar en un mismo cuerpo, ser miembros de un mismo cuerpo. Y esto es una unión que va más allá de nosotros, que la hace justamente el hecho de ser miembros del cuerpo de Cristo. Ahora dice, cada uno tiene una función diferente, pero todos tenemos una función que complementa a la otra. Nuestra tarea no es solamente ocupar un lugar en el cuerpo de Cristo, sino ocupar un lugar activo en el cuerpo de Cristo, de acuerdo a la función y al lugar que se me ha dado. Que ese lugar, de ninguna manera, por ser el cuerpo de Cristo, es un lugar menor. Sea el lugar que sea, nunca va a ser un lugar menor, ni un lugar con menos importancia, o ver a otros que tienen un lugar más importante. Y por lo general, el ser humano se pone a juzgar los distintos tipos de lugares por la visibilidad que tienen, ¿cierto? Si este es un lugar visible, entonces, es un lugar importante. O si es un lugar que, digamos, que tiene muchas personas, o con las que, o que va a contar justamente con muchas personas allí, entonces es un lugar importante. De ninguna manera, de ninguna manera. El lugar ya es importante porque es un lugar en el cuerpo de Cristo. Y por otro lado, tenemos el privilegio de tener una función importante porque estamos actuando dentro de lo que es el cuerpo de Cristo y actuando en relación con otros que también son miembros del cuerpo de Cristo. Es decir que lo último que tenemos que pensar es que somos cristianos y que podemos vivir de acuerdo a lo que nosotros creemos, cuando queremos, como queremos. De ninguna manera. Estamos unidos al cuerpo, que es de Cristo. Y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Es decir, el que va a brindar armonía, el que va a brindar crecimiento y el que va a brindar cierto propósito a todo el cuerpo. Él es la cabeza. Y dice, de manera que teniendo diferentes dones, y los dones aquí se comienzan o comenzamos a hablar de los dones
y Pablo lo introduce así, de esa manera, hablándonos de que nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro ser entero tiene que ser presentado a Dios como es nuestro culto racional, dice nuestra fe verdadera, que tenemos que entender que no nos podemos ver nosotros como creyentes individuales y que tenemos que responder al lugar de honor que se nos ha dado al estar en el cuerpo de Cristo y que ese lugar tenemos que honrarlo porque es un lugar honroso. ¿Y de qué manera lo vamos a honrar? Dice acá el apóstol Pablo, cada uno, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que anima en la fortaleza que puede brindar a otro, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Es decir, cada cual, de acuerdo al don que ha recibido, tiene que ejercitarlo. ¿Para qué? Para el bien de los demás dentro de la comunidad de cristianos. Tenemos que tener un rol activo como miembros del cuerpo. Recordemos que el miembro de cualquier cuerpo, ¿no es cierto? Una pierna que no se utiliza, comienzan los músculos a atrofiarse de tal manera que pierde fuerza, pierde utilidad, pierde, ¿no es cierto?, su propósito y obliga a que todo el cuerpo se apoye en una muleta o se quede en cama o utilice una silla de ruedas. ¿Por qué? Porque la pierna no quiere actuar, ¿no es cierto? Poniendo un ejemplo muy extremo. Si la pierna diría, bueno, yo no quiero, no, yo entiendo que tengo que, tengo que trabajar de otra manera. El cuerpo, bueno, el cuerpo que se las arregle, yo tengo que ver, o yo siento que tengo que hacer las cosas de otra manera. Bueno, si la pierna hace eso, entonces va a obligar a todo el cuerpo que está unida a la pierna a que tenga la ausencia de esa ayuda, de esa pierna. Con una sola pierna el cuerpo no va a caminar bien. Entonces tiene que buscar la ayuda de una muleta, decíamos, o quedarse en cama o usar una silla de ruedas. O sea, va a tener que hacer un doble esfuerzo y limitar mucho el trabajo del cuerpo. Y esto pasa necesariamente así, cuando los creyentes no se disponen a, por supuesto, a utilizar los dones que el Señor nos ha dado y a honrar el lugar que tenemos dentro del cuerpo de Cristo. Esto va a pasar. Y por eso que Pablo, sin pérdida de tiempo, dice, comience a trabajar de acuerdo al don que ha recibido. Y no dice de acuerdo a lo que me queda mejor, o lo que me queda más a mano, dice de acuerdo al don. Y para saber cuál es el don que tenemos, eh, es importantísimo allí que uno de los primeros aspectos que nos permite llegar al conocimiento de cuál es el don que tenemos es justamente lo que decía Pablo acá, que nuestro ser sea entregado a Él, que seamos un sacrificio agradable, santo a Él, y que tengamos una conciencia de quiénes somos, de cuál es la gracia que nos ha rescatado, y que justamente en esa conciencia sepamos que tenemos que ayudar al cuerpo, tenemos que ser activos en el cuerpo. Y la condición para averiguar cuál es nuestro don, en primer lugar, tiene que ser la oración. Saber que tenemos un lugar y tenemos un propósito, ya nos hace buscar ese lugar y ese propósito. Entonces tenemos que orar y pedirle al Señor en oración y rogarle y decirle, Señor, queremos actuar, queremos saber cuál es el lugar que tenemos, queremos saber cuál es el don que nos has dado, o los dones, porque pueden ser uno, pueden ser más. Queremos saber el don o los dones que me diste. De manera que
pueda servirte a partir de mi don, con el don que tengo. Esto no quita que, por ejemplo, una profesión pueda ser útil para servir. Esto no lo quita, es verdad. Tampoco quita que un talento natural, por ejemplo, a mí me gusta, o aprendí a tocar la guitarra porque me gusta la música. Bueno, eso es algo natural, que nació conmigo. Eh, o el hecho de haber estudiado un profesorado, ¿no es cierto? Y tener un título de ese lugar, decir, bueno, tengo un título, o tengo un talento natural, esto también lo puedo rendir al Señor, pero nada se compara con servir al Señor desde un don, desde el don que Él me ha dado, ¿no es cierto? Y acá Pablo lo dice, eh, si el don es de enseñanza, tiene que prepararse, no salir corriendo, por supuesto, a enseñar, sino prepararse. Dice, de manera que úsese conforme a la medida de fe, si el de servicio, en servir, ¿no es cierto? Si tenemos el don de servicio, a servir, es decir, a hacerlo, ir y disponernos a servir. Y recordemos que el servicio no es menor a otro don, porque Filipenses 2 dice que Jesucristo se hizo o tomó la forma de siervo y se hizo siervo, ¿no es cierto? Entonces no es algo menor, nunca sería algo menor. Dice, si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, y exhortación significa animar, viene de una palabra griega que significa ponernos al lado, ¿no es cierto? Estar al lado de alguien, para animarlo, para confortarlo, para ayudarlo. Y eso nos habla de un don muy importante, ¿no es cierto? Ponernos al lado de alguien para animarlo, para brindarle alguna fortaleza que brinda la palabra, para decirle, mira, oremos, o te acompaño en oración, o lee este pasaje, o leamos la Biblia, estar al lado para la ayuda de alguien. Entonces dice, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, si alguno tiene ese don, dice, de dar, ¿no es cierto? Y de ser generoso, que lo haga libremente, que lo haga sin ninguna restricción, que no se ponga a sí mismo restricciones, sino que lo haga con liberalidad. El que preside o el que va delante, dice con solicitud, ¿no es cierto? Es decir, con un ánimo a los demás, el que va adelante, que lo haga animando a los demás para que no se queden. Y el que hace misericordia con alegría, el que va a hacer algo a partir de la misericordia, que lo haga con alegría. Recordemos que hacer algo con misericordia no tiene que ver con dar limosnas o dar lo que me sobra, como muchas veces se ve en la calle, que hay gente que está pidiendo y hay gente que le acerca moneda o el billete más pequeño que tiene, ¿no es cierto? No habla de hacer misericordia de esa manera, no es dar limosna, sino es mostrarnos misericordiosos como Dios se mostró hacia nosotros. Recordemos que aquí Pablo comienza diciendo, les ruego por las misericordias de Dios. Entonces, el actuar con misericordia no es actuar dando lo mínimo que tengo, sino dando todo lo que puedo dar. No hablamos de lo material, sino hablamos del tiempo, de la disposición, del esfuerzo, de todo lo que pueda hacer lo hago, hasta donde llegue mi fuerza. ¿Por qué? Porque eso es mostrar misericordia, es ver la necesidad del otro y actuar en misericordia. Una actitud contraria sería decir, bueno, pobre de esta persona, bueno, lo lamento mucho y me voy. ¿No es cierto? Es sentir lástima y no hacer nada. En cambio, la misericordia es mirar la condición de la necesidad que hay y actuar en todo lo que puedo hacer.
Entonces Pablo va a señalar o va a terminar diciendo el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y que todo lo que hagamos, y en cuanto a los dones, sea con un amor genuino, sin fingimiento. Es decir, que no digamos amar a Dios y por eso buscar el mejor lugar que nosotros creamos que es el mejor lugar. O no digamos amar a Dios y nos quedemos allí sin hacer nada, ¿cierto? Como el ejemplo que dábamos del brazo, de algún miembro que se resiste a cumplir su función y que tiene que obligar a todo el cuerpo a verse disminuido porque ese brazo no quiere funcionar, ¿cierto? Sino dice que sea un amor verdadero, genuino, que busque el bien del otro, honrar a Dios en primer lugar y el bien de nuestros hermanos. ¿Desde qué lugar? Desde el ejercicio de nuestros dones. Pero bueno, vamos a seguir hablando de los dones, Dios mediante, en la próxima oportunidad que tengamos.